Profesoras, muy buen día. Espero que estén muy bien. Bueno, retomamos nuestros procesos de capacitación hablando en específico del Plan Escolar de Gestión del Riesgo. Ya habíamos abordado este tema en algunas reuniones que hemos tenido para la designación de los brigadistas, para la socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo. En especial, esta capacitación tiene que ver con una emergencia que se nos puede llegar a presentar en el momento que estemos en el jardín. Como les decía, hay que identificar nuestras amenazas, evaluar nuestra vulnerabilidad, tener en específico cuáles son esas acciones que debemos hacer de prevención y sobre todo aprender cómo podemos manejar una emergencia. Entonces básicamente eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión, que es muy corta, pero que finalmente pretende atender a esas necesidades que tenemos actualmente en manejo de riesgo dentro del jardín. Entonces, bueno, nosotros tenemos varios apartes dentro del instrumento único de verificación que tiene que ver un poco con el tema de los componentes de ambientes seguros y adecuados, que básicamente lo que pretende es asegurar esa gestión dentro del jardín. Primero con obviamente la gestión adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos, con la promoción y prevención de riesgos y accidentes, que es un tema que también vamos a tratar en otra capacitación, es básicamente cómo yo atiendo ese riesgo de accidentes que pues está muy latente dentro de los jardines. Otro tema es el Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, que hace parte de este componente de ambientes seguros y adecuados y que básicamente es el fin de esta capacitación en una emergencia en específico. Y la otra son las estrategias que tenemos, que nosotros armamos, ¿cierto?, para garantizar la seguridad de los niños y las niñas, que van a tener articulados diferentes protocolos y que en la medida en que vayamos avanzando en nuestros procesos de capacitación les voy a ir socializando. Como les decía, de este componente importante del instrumento único de verificación, en el componente de hábitos seguros y adecuados vamos a trabajar en esta capacitación en el Plan de Gestión Escolar de Riesgo, ¿vale? Bueno, entonces empecemos. Recordemos, alguna vez cuando hicimos capacitaciones les mostraba que lo que primero que nosotros tenemos que evaluar cuando tenemos que hacer una evaluación de riesgo es identificar las amenazas, ¿sí? Entonces, en mi lugar de trabajo, en el espacio en el que estoy con los niños, ¿cuáles son las posibles amenazas? Entonces decíamos, puede haber un cortocircuito, puede haber una inundación, puede haber un sismo, ¿cierto? Digamos, eventos que se pueden llegar a presentar y que pueden ocasionar un incidente o un accidente con los niños o las profes. Entonces básicamente cuando estamos en un lugar lo que hacemos es identificar las amenazas. Ese es un ejercicio que hacemos nosotros con la directiva del colegio, ¿cierto?, del jardín, identificando cuáles son esas posibles amenazas que tenemos presentes dentro del jardín, y posteriormente lo que hacemos es evaluar qué tan vulnerables somos, es decir, que digamos, si llega a ocurrir un sismo, qué tanta afectación podemos llegar a tener. Si llega a haber un incendio, qué tanta afectación podemos tener, y en esa misma vulnerabilidad evaluamos esas acciones o digamos eventos de prevención que tenemos o artículos para hacer una prevención o un manejo seguro de esa posible amenaza. Entonces, en específico para la emergencia que vamos a trabajar en esta capacitación, que es el tema de incendio, entonces nosotros evaluamos que tenemos una amenaza, sí, es evidente. Puede ser que alguna instalación eléctrica falle, que se genere un incendio. Incluso puede ser que las instalaciones de nuestro jardín estén en perfecto estado, pero que en las edificaciones aledañas no exista ese tipo de controles y puede que se presente un incendio, con lo cual los vapores, los gases y demás se pueden también se pueden presentar dentro de la institución. Entonces por eso es importante entender que sí se puede presentar esa amenaza. Evidentemente somos más vulnerables si no tenemos una buena infraestructura eléctrica, ¿cierto? Que digamos, si tenemos una sobrecarga en la edificación, pues obviamente somos más propensos al tema de los incendios. Si no manejamos, digamos, bien todo el tema de gases, las inspecciones de gases que tenemos que hacer con tema de las estufas y demás que manejamos dentro de los jardines, el tema de veladoras, artículos eléctricos y electrónicos, equipos eléctricos y electrónicos que puedan llegar a estar con algún defecto y puedan llegar a generar un cortocircuito, y la posibilidad incluso de que cuando se presente el cortocircuito tengamos material comburente que nos permita o facilite el tema de un incendio, ¿cierto? Entonces focos de incendio se pueden presentar por muchas actividades, y en esa misma medida pues lo que hacemos es básicamente nosotros tomar acciones de prevención para disminuir la vulnerabilidad, ¿cierto? Por eso es que en todos los
jardines hay extintores en los diferentes niveles, por áreas, dependiendo obviamente de la emergencia que se pueda presentar en el área, ¿cierto? Y dependiendo del metraje, en ciertas ubicaciones estratégicas para garantizar que tengamos una muy buena cobertura con los extintores, ¿vale? Obviamente el aseguramiento de las instalaciones eléctricas que se ha venido haciendo, que se ha tenido que mejorar, y evidentemente los mantenimientos continuos que realizamos. Varias de estas cosas las hacemos en la etapa en la que nosotros estamos tomando acciones de prevención, y cuando evaluamos el riesgo pues tenemos en cuenta esas acciones de prevención que ya hemos incluido dentro del jardín. Entonces de esa forma evaluamos qué tan vulnerables somos y qué tan preparados estamos para poder atender la emergencia. Dentro de la vulnerabilidad también es importante evaluar los planes de capacitación y las acciones que se realizan en el marco de esa evaluación, si estamos capacitados para atender la emergencia, si conocemos incluso quiénes son los brigadistas de cada uno de los componentes que tenemos que trabajar en una emergencia. Bueno, son muchas las cosas que tenemos que hacer. Entonces digamos que nosotros ya hicimos esa evaluación de riesgo. El tema de incendio nos dio medio bajo, es decir, nosotros no por las acciones y todo que tenemos no estamos tan propensos a ello, pero aun cuando esté en esa evaluación nosotros tenemos que tomar acción y es capacitarnos para poder tener un buen manejo de una emergencia en caso que se puede llegar a presentar. Como les digo, no estamos exentos porque no necesariamente depende de nosotros, también de las edificaciones aledañas. Cuando uno hace la evaluación de riesgo, formula unos planes que nos permiten de alguna forma tomar acción respecto a las necesidades que tengamos. Unos planes pueden ser de capacitación y formación, que incluyen el tema de los simulacros, otros planes de prevención, ¿cierto?, que pueden ser algunas mejoras de infraestructura, algunas compras, no sé, como el kit de brigadistas, ese tipo de cosas que nos pueden permitir mejorar la atención en caso de que exista una emergencia. En esa misma medida, entonces, se formula dentro del plan escolar de gestión del riesgo, se contemplan las amenazas, las vulnerabilidades, se estructuran cada uno de los planes para atender la emergencia. Entonces, lo primero que se hace es la conformación de un comité de gestión del riesgo. Cuando las visité inicialmente, profe, firmamos unas actas donde a cada una se le asignaba un rol dentro de ese comité de gestión del riesgo, ¿cierto?, que en principio tiene un líder que digamos administra todo el riesgo dentro del jardín, y otros acompañantes que por ejemplo son el tema de logística, el tema de evacuación, el tema de primeros auxilios, ¿cierto? Entonces cada uno tiene asignado una persona que digamos representa esa acción dentro del proceso de la emergencia. Se elaboran planes de contingencia que básicamente describen cómo actuamos en caso de una emergencia. Entonces, si ocurre un sismo, entonces cómo debe actuar cada uno de esas personas que tiene un rol dentro de la emergencia para atender la necesidad del sismo, ¿cierto?, o el caso de incendio que estamos hablando. Hay un plan de evacuación. Si se evalúa que se requiere hacer la evacuación, entonces cómo se realiza la evacuación dentro del jardín, y una brigada de primeros auxilios en caso de que ocurra que alguien se accidente, que presente, no sé, que haya inhalado muchos gases, que esté quemado, no sé, varias cosas que se pueden presentar dentro de la emergencia. Y obviamente el tema de la gestión de simulacros, que es una de las actividades que vamos a realizar posterior a esta capacitación para poder garantizar que los niños y las niñas tengan en su cabecita cómo reaccionar en caso de que ocurra un sismo, y por eso un incendio. Por eso es muy importante que empecemos a hacer estos simulacros, porque claro, diciendo podemos garantizar muchas cosas, pero actuando es cuando en realidad se nos queda algo en la cabecita al respecto de lo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las conformaciones de las brigadas que tenemos al interior del jardín? Entonces les decía, tenemos una de primeros auxilios, cada una con una representante, ¿cierto?, que actúa en caso de que exista un accidente. Entonces ellos ya tienen, con su curso de primeros auxilios, ya saben cómo actuar en caso de que ocurra un accidente. Es la misma persona que también está revisando continuamente el botiquín para verificar que el botiquín tenga los insumos que se requieren en el momento que haya una atención a un paciente, ¿vale? La siguiente brigada es la brigada de evacuación, que básicamente es esa brigada que se encarga de hacer todo el proceso de evaluación de la emergencia, atención a la emergencia y el acompañamiento a la evacuación. Y una brigada contra incendio, que básicamente es una persona que está entrenada para el manejo de extintores, ¿cierto?, y para la atención a esos posibles focos o posibles incendios que se puedan llegar a presentar dentro del jardín. Entonces, estas son las brigadas, es decir, las brigadas en nuestros jardines están representadas por personas que tienen un quehacer específico dentro del manejo de la emergencia. Ahora,
El Comité de Gestión de Riesgos, que es el órgano rector en todo lo que tiene que ver con las emergencias, está conformado digamos de diferente forma. Uno es el líder de logística, que básicamente es la persona que le facilita en el momento de la emergencia esas transiciones, ¿no? Entonces está pendiente de la cinta para acordonar el espacio, que está pendiente obviamente de los insumos y demás que se requiera para poder hacer el proceso de evacuación o incluso la atención a la misma emergencia. Está el líder del grupo pedagógico o formación a la comunidad, que básicamente es esa profe que tiene encargada, que tiene a su cargo el tema de socializar con la comunidad educativa todas las acciones y todas las actividades que tenemos en materia de gestión del riesgo, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es abstraer de estas capacitaciones cortas cómo se materializa dentro de la comunidad esa información que yo les estoy suministrando. Y el líder del grupo de respuesta a emergencias, que ya es la persona básicamente que evalúa la emergencia, da la orden de evacuación, ¿vale? Entonces cada uno de esos perfiles están dentro de las actas que nosotras firmamos y que en la que cada una asume un rol. La tarea es identificar a cuál de esas brigadas o de qué parte soy en el tema del comité de gestión de riesgo, ¿vale? ¿Por qué es importante identificar mi rol? Porque básicamente a eso le vamos a apuntar en lo que queda del año. Si yo soy la de primeros auxilios, entonces se van a colocar una cruz, van a hacer una puesta en escena pues cada una para que podamos identificar quiénes son y a quiénes tenemos que acudir en caso de una emergencia. La brigadista va a utilizar su kit de emergencia, su chaleco, ¿cierto? Para que todos los niños y las personas del jardín empecemos a identificar quiénes somos dentro de esa articulación que tenemos para la gestión del riesgo, ¿vale? Incluso también la invitación es para que puedan incluir a los niños y a las niñas dentro de esos procesos de capacitación y que ellas también tomen su rol, ¿cierto? Entonces, si la profe lidera un grupo, pues qué chévere que la profe tome su rol de primeros auxilios, pero que también los niños sean los que digan, bueno, miren, nosotros somos del grupo de primeros auxilios. Entonces es como una invitación para que podamos apropiarnos del rol dentro de la gestión del riesgo. Bueno, para poder hacer ese tema de la gestión de riesgo, entonces manejamos diferentes planes, ¿no? El primero son los planes de contingencia que les comentaba antes, que atienden a cada emergencia. Entonces tenemos un plan de contingencia para inundación, un plan de contingencia para sismo, un plan de contingencia para hurto o robo, un plan de contingencia para riesgo biológico, un plan de contingencia para incendio. Entonces, esos planes de contingencia básicamente lo que nos describen es el paso a paso en caso de que ocurra la emergencia. Es decir, ya hubo un incendio, cómo yo actúo en caso de que ocurra un incendio, y es ese paso a paso y el rol de cada una de las brigadistas o los integrantes del comité de gestión del riesgo en ese proceso de atención a la emergencia, ¿vale? Entonces, el plan de contingencias es cuando ya se presenta la emergencia. El plan de evacuación es el plan que nos describe cómo hacemos la evacuación dentro de la institución, ¿cierto? Quiénes tienen la prioridad, quiénes salen primero, cómo salen, cómo nos organizamos para hacer la evacuación, cuál es nuestro punto de encuentro, cuál es la forma en la que dinamizamos y garantizamos que todas las personas hagan el proceso de evacuación dentro de la institución. Ese es el plan de evacuación. Y está el de primeros auxilios, que básicamente describe el paso a paso de cómo se hace la atención a un paciente o a una persona que se haya accidentado dentro del proceso de emergencia, ¿vale? ¿Cada uno tiene su líder? Sí, evidentemente, porque digamos los planes de contingencia, quien lidera los planes de contingencia pues es el brigadista líder. El plan de evacuación pues está digamos encarnado en temas del brigadista líder y el personal de logística que acompaña. Y el plan de primeros auxilios pues obviamente el brigadista de primeros auxilios, ¿vale? Listo, continuando con eso, entonces vamos a hacer una introducción muy específica al tema de la emergencia de incendio. Entonces vamos a hacer un simulacro, ¿cierto? Y la intención es que entrenemos a nuestros niños y al personal del jardín en cómo se actúa en caso de que ocurra un incendio. Entonces lo primero es la etapa de prevención. Como les decía, nosotros tenemos que evaluar la vulnerabilidad, y en ese proceso de evaluación de vulnerabilidad lo que hacemos es identificar cuáles son las necesidades que tenemos. Por eso en el jardín hay unos extintores ubicados específicamente por cada piso, que anualmente se están garantizando la recarga.
Adicionalmente están los botiquines, los kits de brigadistas, todo ese tipo de cosas y de acciones que nos permiten atender la emergencia. Pero también en temas de prevención, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotras? Primero, no recargar las tomas eléctricas, es decir, no conectar 3, 4, 5 aparatos en la misma toma porque eso puede generar un riesgo. Digamos, no manejar temas de velas o ese tipo de cosas que puedan llegar a ser un foco de incendio, descuidarlas. Los aparatos eléctricos y electrónicos, verificar que estén en buen estado antes de conectarlos. Por ejemplo, en el tema de cocina, las personas de servicios generales deben tener muchísimo cuidado con los cierres de las válvulas de gas, con cómo, por ejemplo, manejan el tema de colocar agua digamos, un recipiente que contiene aceite, ¿cierto? Que posiblemente puede ser un foco de incendio. Bueno, varias cosas que nos pueden llegar a afectar dentro del jardín y que pueden llegar a ser un foco importante o que pueden llegar a generar un incendio, ¿sí? Entonces, por eso es importante que revisemos continuamente las instalaciones eléctricas y electrónicas, que los equipos también tengan una revisión periódica, que se le haga el mantenimiento, que en cocina seamos muy juiciosos con las buenas prácticas de manufactura que hemos venido trabajando. Entonces, varias cosas que de alguna forma nos permiten tener acción y prevenir ese posible incidente por incendio. Ojo, como les decía, puede ser que nosotros tomemos todas las acciones, no utilicemos elementos comburentes como una vela y demás, que tengamos muy buen manejo de los gases, que digamos hagamos un mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos seguidamente, pero puede ser que, como les decía, las edificaciones circundantes no sean tan juiciosos como nosotros y presenten algunos riesgos que no sean contemplados. Es muy usual que las personas en casa tengan una vela, un velón que dejan prendido, que incluso muchas veces ha ocasionado incidentes graves dentro de las edificaciones. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta que no solo somos nosotros que posiblemente podemos provocar el incendio, sino que también puedan ser personas o terceros que están aledaños a nosotros. Para eso, entonces, es importante dentro de la emergencia tomar acciones de prevención que las hemos venido mencionando, pero también capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa en el sentido de cómo yo reacciono, cómo primero tomo acciones de prevención, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando. Entonces, capacitarme en esas acciones de prevención para evitar, obviamente, focos de incendio y demás. Sensibilizar a la comunidad, en esencia, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros después de este proceso de capacitación es hacer el proceso de evacuación, de simulación de la emergencia con los niños, pero posteriormente también enviar información a los padres, ¿cierto?, para integrarlos en este proceso y también enseñarles a ellos cómo manejar la emergencia, cómo hacemos que ellos también en casa hagan exactamente lo mismo que nosotros hacemos dentro del jardín, porque no solo se trata de salvarle la vida al niño o a la niña dentro del jardín, sino que ellos también puedan permear ese conocimiento a través de sus padres en las casas o en los lugares donde habitan, ¿vale? Bueno, entonces básicamente cómo se maneja el tema de una emergencia por incendio. La primera acción que se debe hacer en el tema de una emergencia es el pito. El pito es el punto donde nosotros identificamos cómo que se está presentando algo, ¿sí? Entonces puede ser un incendio, puede ser que alguien se cayó, puede ser que se inundó algo. El pito que cargamos las profes entonces es una señal de alerta. Cuando se acciona el pito, el brigadista principal debe ubicar dónde se hizo la señal de pito y dirigirse a donde se presentó la emergencia, ¿vale? Entonces la primera, la señal de pito. ¿Quién se dirige a donde se está generando el sonido? El brigadista líder o, en el caso en que no esté el brigadista líder, el suplente. Los demás personas deben estar alertas dentro de su espacio, y alerta significa que no tienen que salir corriendo ni evacuar ni nada de esas cosas, simplemente estar alerta a los llamados o posibles acciones que el brigadista líder vaya a determinar. Cuando el brigadista líder llega al punto donde se identificó el foco de incendio o ese posible incidente, entonces él evalúa si es de gran magnitud o de menor magnitud, ¿cierto? Entonces ahí se ve la llama grande. Si yo ya veo que la llama es muy grande, que ya está fuera de mi alcance, pues yo sencillamente lo que hago es activar la llamada de emergencias 1, 2, 3 y inmediatamente doy la señal de evacuación, ¿cierto? Pero si si el foco que yo tengo que manejar es un foco leve, es decir, puedo manejarlo con un extintor, usualmente son llamas más bajas, no han tenido un gran espectro, entonces simplemente acciono mi extintor a la parte baja de la llama, ¿cierto? Y ahí es cuando atiendo la emergencia.
sin hacer un proceso de evacuación porque finalmente no ha tenido un mayor alcance, ¿cierto? Eso es lo importante. Si el foco de incendio no es mayor, no tiene una gran escala, no tengo que alertar a todo el mundo y sacar a todo el mundo del jardín, no, lo que tengo que hacer es inmediatamente buscar extintor y apagar el foco porque eso es lo que tiene que hacer el brigadista líder, ¿listo? En el caso en que ya pasó a mayores, es decir, tal vez nos dimos cuenta muy tarde del foco de incendio, ya está muy avanzado el incendio, el brigadista no puede arriesgar su vida, entonces lo que hace es activar la alarma de evacuación. La alarma de evacuación es una alarma que es distinta al pito, que no depende del flujo eléctrico para funcionar. Entonces básicamente lo que hace es activar esa alarma de emergencia para informarle a todas las personas de la comunidad educativa que se debe dar el siguiente paso para la evacuación. Esta alarma la debemos identificar todo, por eso vamos a hacer un simulacro de incendio en el que vamos a mostrarle a los niños cómo suena de diferente el pito y cómo suena la alarma de evacuación. Cuando se hace la alarma de evacuación y es por incendio, el brigadista líder debe decir incendio, incendio. Entonces si hay una nube espesa, ya se siente en el aire una nube de humo, es importante que la evacuación se haga con arrastre bajo, es decir, gateando o arrastrándonos por debajo de la nube, porque usualmente los gases calientes tienden a subir, es decir, siempre están arriba, no en la parte baja, y para evitar procesos de inhalación por parte de los niños, ¿cierto? Y obviamente que se puedan llegar a ver afectados por eso, siempre es importante hacer por arrastre bajo el tema de la evacuación. Ya, si yo veo que en mi zona no hay, una presencia de humo, pues yo lo que hago es evacuar lo más rápido posible de pie, ¿cierto? Caminando rápido para evacuar mi zona. Pero si en mi zona hay bastante humo, yo tengo que hacer una evacuación con arrastre bajo y es caminando y desplazándome para poder llegar al punto de evacuación, ¿vale? Nuestro punto de evacuación, nuestro punto de encuentro está fuera del jardín. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, al estar fuera del jardín, yo me voy con arrastre bajo hasta la puerta, ¿cierto? Ya, los niños se ponen de pie y hacemos el desplazamiento a nuestro punto de encuentro, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Me van a preguntar, bueno, ¿y en la escalera? Hay niños que están en el segundo piso, entonces ¿cómo hacen? Porque por arrastre bajo no lo van a poder hacer. Muy buena idea, muy buena pregunta. Entonces, básicamente me voy con arrastre bajo hasta la escalera, luego lo que hago es que les digo a los niños que se agachen y que bajen la escalera lo más agachaditos posible, siempre con la carita abajo para evitar todo el tema de inhalación. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que en el tema de evacuación siempre se le da prioridad de salida a los niños más grandes. ¿Por qué? Porque son los que más fácil se evacúan, más fácil se mueven y no podemos pretender colocar a los niños más pequeños que incluso van a entorpecer la salida de los grandes para poder facilitar el tema. Entonces siempre damos prioridad a los niños grandes, a los grupos de los niños grandes. Y el personal auxiliar, la persona de servicios generales, el auxiliar, las personas que estén en los administrativos deben dar resorte a las profes que tienen los niños más pequeños para entrar a hacer el proceso de evacuación. Entonces siempre la profe de los niños más grandes sale de primeras, es la primera que evacúa y todo el personal administrativo de servicios generales se desplaza hacia el salón de los niños más pequeños para darle apoyo al profe y empezar a evacuar a los niños más pequeños, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengamos dentro del proceso de evacuación. Esta es básicamente la estructura de esa atención a esa emergencia. Vamos a hacer un simulacro. Es nuestro objetivo, hacer un simulacro. ¿Qué vamos a simular? Que se presenta un foco de incendio, se activa el pito, el brigadista inmediatamente se desplaza, revisa que el foco de incendio sea mayor o bajo, entonces vamos a simular que el foco de incendio ya se cambió de proporciones, entonces hacemos una simulación de llamada, activación rápidamente de la alarma y hacemos una evacuación. ¿Listo? Una evacuación simulando que existe una nube de humo espesa en la parte alta, entonces con lo cual vamos a simular con los niños un arrastre bajo desde el lugar donde estamos hasta puerta donde vamos a hacer la salida al punto de encuentro, ¿vale? Ese es básicamente el compromiso de esta capacitación y necesitamos evidentemente que podamos socializar con los padres esta actividad. Vamos nosotros a enviarles un banner para que ustedes lo envíen a través de sus agendas a los papás para socializar esta actividad que estamos realizando, ¿cierto? Y también vamos a tener que escribir algunas acciones, enviar algunas fotos de estos desplazamientos y las cosas que hicimos para que podamos también permear eso dentro de las familias del jardín. Bueno, entonces, profes, que tengas una feliz tarde, espero que estén muy bien, que podamos poner en marcha este plan de gestión del riesgo y sobre todo cualquier inquietud, cualquier duda, no duden por favor consultarlo por interno, porque básicamente la idea de estas capacitaciones es que yo les pueda dar un videito muy corto, una introducción de un tema en específico, pero que ustedes si tienen alguna duda inquietud respecto al tema o al día que vamos a hacer lo puedan resolver por los medios que tenemos de comunicación y podamos dar parte de un buen par de estos procesos de simulación y de simulacros que hacemos dentro del jardín para garantizar la seguridad de los niños.